Expresidentes de México y empresarios encabezan la estrategia para llevar a cabo un golpe blando que debilite el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la desestabilización económica, política y social del país, con el apoyo de partidos políticos de oposición, organismos autónomos, medios de comunicación, columnistas, intelectuales, organizaciones financiadas por la USAID y la NED y con servidores públicos enquistados en áreas estratégicas. Si lo pensamos en una suma de fases, se están dando todas, ¿no? Y cada una de las fases que reconocemos en los golpes blandos o los golpes suaves. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, pues a un grupo, tú misma lo decías de manera muy clara, un grupo de empresarios, un grupo de políticos opositores al gobierno actual, pero sobre todo, ¿no? Creo que quizás es por ahí la pauta o la clave que nos permite entenderlo de forma muy clara, es una forma o un grupo que conforma una élite y que comienza a moverse poco a poco, ¿no? Que esa es otra de las características de lo que se puede entender como los golpes blandos, se van ¿no? distribuyendo un poco a partir de sus propias redes o de las redes que tejen y van acomodando principalmente temas en la agenda pública. Yo creo que si hay intentos de golpe blando, que es probable, siempre va a ser desde la derecha mexicana. O sea, la derecha es lo que vos me estás diciendo. Digamos, en ningún momento se quedó a gusto con dejar de estar en la esfera política formal como primos inter pares. Es decir, no les pareció correcto. No les pareció correcto. Es decir, ¿no? ¿Cómo llegan? ¿No es que ahora ni siquiera pudieron, como en esta oportunidad, valerse del fraude por diversos motivos? Pero si no lo hubieran hecho, probablemente. Digo esto porque para que el contexto de que López Obrador no es la primera vez que se presenta. O sea, ¿qué pasó todas las otras veces que quiso estar? Es un grupo, un sector político no deseado que sí está en el gobierno. De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, el golpe de estado blando o golpe suave emplea técnicas no frontales ni violentas para la desestabilización de gobiernos y causar sus caídas. Este presenta 5 fases que se pueden resumir de la siguiente forma. Fase 1. Ablandamiento social a través del malestar y la desesperanza. Fase 2. Deslegitimación por medio de la difusión de mensajes adversos al gobierno, ofensas y noticias falsas. Fase 3. Promoción de constantes movilizaciones de protesta. Fase 4. Empleo de rumores para generar escenarios de falsa carestía y señalar la incompetencia del gobierno. Con ello, se inician juicios injustos contra los gobernantes. Y fase 5. Se genera una fractura institucional donde esos procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. Pero este tipo de golpes articulados, ¿no? Con medios, con empresarios, con políticos, pues son algo que en México aparentemente era inusual, pero que en los días actuales pues estamos viendo con cierta vitalidad o con cierta fuerza que no habíamos visto porque había una composición del sistema político distinta. Principalmente algunos de los actores son Claudio X González, hijo. Está el presidente de Grupo México, Germán Larrea, está Alberto Vallares, como digamos empresarios reconocidos que se han pronunciado en contra explícitamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué considero que lo están haciendo? Bueno, pues desde mi punto de vista porque se han afectado a algunos de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vallares, que es un empresario muy importante de la minería y que tiene una empresa petrolera, pues ganó algunas concesiones en las rondas que promovió Peña Nieto por la reforma energética y pues Andrés Manuel López Obrador dijo que llegando a la presidencia pues revisaría los contratos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay pues algunos daños, ¿no? Y también, por ejemplo, de Coca-Cola, que si bien el presidente se ha manifestado por no aumentar los impuestos,
pues sí ha cobrado impuestos atrasados, ¿no? Antes de 2019. De hecho, negoció con Coca-Cola un adeudo de pago de impuestos por, me parece, 9,000 millones de pesos que tuvo que pagar al SAT. Entre los operadores de la estrategia para debilitar al gobierno de López Obrador, a través de la desestabilización política, económica y social, estarían los empresarios Claudio X González Guajardo, Alejandro Ramírez Magaña, Gustavo de Hoyos, José Antonio Fernández Carvajal, Alejandro Martí, Antonio del Valle Ruiz y Valentín Díez Morodo. Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. También el PRI, el PAN y el PRD. Los organismos autónomos, en especial el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica, medios de comunicación, columnistas, intelectuales, asociaciones financiadas por la USAID y la NED, destacadamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organizaciones no gubernamentales, élites de universidades, sindicatos y servidores públicos del actual gobierno federal enquistados en áreas estratégicas. Ya se presentó una nota diplomática. Ya todos sabemos que fue muy desagradable, vergonzoso, diría, que se mostraran aquí facturas a partir de la denuncia que ustedes hicieron, en donde organizaciones opositoras, organizaciones políticas opositoras a nuestro gobierno, yo diría al proceso de transformación que se está llevando a cabo en México, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos. Creo que ellos mismos se han identificado con nombres y apellidos y me parece que hasta con filiaciones políticas. Se llaman Sí por México, se llaman PRI, PAN, PRD en una alianza inusitada. La oposición, a mí me parece siempre que frente a los gobiernos de corte progresista o de izquierda latinoamericana, nunca es una oposición normal, o lo que se espera de una oposición dentro de las definiciones convencionales de democracia. ¿Por qué? Justamente en estos gobiernos se exacerban las tensiones que son históricas en las sociedades y que en México son muy claras, tensiones de una élite que se viene amasando, una élite política y económica que se viene amasando en torno al neoliberalismo en México a partir de Salinas de Gortari. Bueno, son muchos años, una élite que se va renovando en términos, digamos, tanto de negocios que hacen como en términos políticos. Démosle el golpe a esto. Démosle el golpe a esto. Somos muchos más los que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la llamada 4T. A los promotores del golpe les ha inconformado la política de austeridad, las reformas a las leyes eléctrica, de hidrocarburos, educativa, al Poder Judicial, así como la eliminación del outsourcing de los negocios de las farmacéuticas e intermediarias de medicamentos, que haya obligado a los grandes contribuyentes a pagar impuestos o irse a juicios penales por evadir al fisco, y a las asociaciones civiles sin fines de lucro a declarar sus ingresos y egresos ante el SAT, además de cortarles el subsidio que obtenían del erario federal. Asimismo, que haya recortado el 80% del gasto en publicidad oficial que favorecía principalmente a los dueños de los grandes medios de comunicación y eliminado la contratación directa a favor de columnistas, y que haya cancelado o reestructurado contratos leoninos en Pemex, CFE y el sistema penitenciario federal, que haya combatido el robo de combustibles y cancelado el fracking,
la siembra de transgénicos y promovido la prohibición del glifosato. Y por supuesto, canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco y el uso del avión presidencial. Por eso se amparan en contra de estas decisiones. El golpe judicial es también parte de los golpes blandos, ¿no? Sí veo que hay un empeño por parte del Poder Judicial. Para empezar, el Poder Judicial es el único poder no electo popularmente, ¿no? O sea, es un poder que está ahí a pesar de la voluntad de la mayoría. Se ha mostrado cómo han actuado sistemáticamente, varios de ellos del lado del poder económico, ¿no? O sea, no están ahí defendiendo comunidades indígenas, territorios, no, están defendiendo intereses económicos. Además de las decenas de amparos promovidos no solo por empresarios y asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción, sino también por la COFESE, el golpe blando ha tratado de desestabilizar la economía con la fuga masiva de capitales, las campañas de desprestigio en los medios con asistencia de la prensa internacional y el uso de noticias falsas, la magnificación del descontento social en temas legítimos, el ocultamiento de datos favorables al gobierno, como las estadísticas que posicionan a López Obrador como el presidente con mayor respaldo popular. La denuncia promovida contra el presidente ante la OEA y, destacadamente, la alianza entre empresarios y la clase política opositora en el movimiento Va por México, que deja atrás los ideales y plataformas del PRI, PAN y el PRD para privilegiar los intereses empresariales y dominar la Cámara de Diputados. Pues creo que finalmente ya es una cuestión ya muy descarada, ¿no? Ya es como muy, ya no hay como pena en decirlo públicamente, ¿no? Porque, pues, supongo, en mi opinión, se sienten muy respaldados, ¿no? Por esta clase empresarial que también ya lo está diciendo públicamente que ese es como su objetivo, ¿no? Y que, bueno, en campaña, empresarios estuvieron pidiendo a sus empleados que no votaran por AMLO, estas campañas de que AMLO es un riesgo para México, o incluso la propia campaña vacía de propuestas y de ideas, pero que decían, en el pasado estábamos mal y ahora estamos peor, ¿no? Ese reconocimiento tal cual del PRI, PAN, PRD para decir que no habían hecho nada, y ahora estamos peor, haciendo alusión a que regresemos a lo de antes, ¿no? Entonces, esas formas ya muy, directas, ¿no? De hablar de lo que está sucediendo, yo creo es este apoyo, ¿no? Que está teniendo de este sector empresarial. No es que esté necesariamente mal que exista esta alianza, sino que esta alianza se haga pasar por imparcial, o que esta alianza de medios, políticos, asociaciones civiles se hagan pasar como asociaciones neutrales que no quieren incidir en la agenda pública, cuando su discurso, perdona la redundancia, pero cuando su discurso público tiene una posición tan firme en frente de las políticas del gobierno actual.